Iglesia Bíblica, El Retorno, los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Buenos días, bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Siguiendo con nuestro estudio de Isaías, hoy vamos al capítulo 29, versículos del 9 al 16. Esta parte habla de la ceguera espiritual de Israel y el estupor espiritual de Jerusalén. Vamos a irlo leyendo por partes. Dice la primera parte: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Vemos que dice la palabra de Dios: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos. El orgullo de Jerusalén, tal como fue expresado en Isaías 29:1, los ha hecho espiritualmente ciegos y espiritualmente embriagados. El Señor les dice a Jerusalén: deteneos y maravillaos por esto, porque aunque lo hicieron ellos mismos, ellos carecen de la capacidad de darse cuenta ellos mismos de lo que pasa. Leíamos que dice embriagaos y no de vino. Esto no es visto como una bendición del Espíritu del Señor. Esto es una maldición, tanto infligida como enviada por el Señor. Esto le habla poderosamente a esos que hoy en día tienen la idea de Dios bendiciendo a su pueblo con estar ebrios del Espíritu Santo de Dios. Dado que Israel eligió la ceguera y escogía la borrachera espiritual, Dios envía algo. El Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Tal y como un ebrio se queda dormido, el Señor enviará a los orgullosos y ciegos ebrios de Jerusalén el letargo y la vulnerabilidad del sueño espiritual. Pero un ebrio puede estar sobrio después de dormir. Para aquellos que están espiritualmente dormidos, dormir empeorece la condición. Cuando estamos dormidos no estamos haciendo nada que produzca. Cuando estamos dormidos somos vulnerables. Cuando estamos dormidos somos insensibles. Dios les envía estas cosas a todos los hebreos ciegos y orgullosos de Jerusalén. El problema del sueño espiritual de Israel no acabó en los días de Isaías. Vemos Romanos 13:11. Fue escrito a los cristianos y dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Los cristianos deben estar despiertos, especialmente conociendo el tiempo. Porque Israel escogió la ceguera y escogió la ebriedad espiritual, Dios les quitó algo, y dice la palabra: y cerró los ojos de vuestros profetas. Tal y como un ebrio tiene una visión borrosa y una pobre percepción, Dios cerró los ojos espirituales de la nación, vuestros profetas. Los profetas estaban en silencio, y la palabra de Dios era descuidada porque la gente quería que fuera de esa manera. Al silenciar a los profetas y a los videntes, Dios simplemente le dio a Jerusalén lo que quería. El profeta Amós habló de la misma idea. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errantes de mar y mar. Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esto lo podemos buscar en Amós capítulo 8, versículo del 11 al 12. Ahora vamos a los versículos del 11 al 12. Aquí habla del analfabetismo espiritual de Israel. Dice la palabra de Dios: y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual, si diere al que sabe leer, y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Vemos acá que Isaías comparaba a Jerusalén con los ciegos y ebrios. Ahora, él los compara con los que no saben leer, pero esto no es una literatura literal, porque el hombre que sabe leer recibe la visión de Dios, pero para él es como un libro sellado. Como el libro de la visión es traído al hombre que no sabe leer,
Él no tiene un mejor resultado. No sé leer. Muchos hoy en día leen y reciben la palabra de Dios tal y como un hombre que no sabe leer, solo lee el periódico. Ellos pueden reconocer algunas palabras aquí y allá, y ellos definitivamente pueden ver las imágenes. Ellos se pueden sentar con el periódico abierto y disfrutar lo que hacen hasta cierto grado y aparentar que están leyendo, pero el verdadero contenido se escapa de ellos. Pasemos al versículo 13 al 16. Aquí habla de por qué el Señor envía ceguera espiritual a Israel. Dice la palabra de Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entiendo? Como acabamos de leer, dice la palabra de Dios, este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Jerusalén sabía cómo hablar el idioma espiritual, pero sus corazones estaban lejos de Dios. No siempre podemos saber lo que hay en los corazones de las personas, solo con lo que dicen. No siempre podemos saber lo que hay en los corazones de las personas con lo que hacen, aunque solo Dios realmente puede saber lo que hay en el corazón del hombre. Lo más cercano que nosotros podemos estar de hacerlo es mirar una vida completa, no solo lo que dicen y hacen, y especialmente no por cómo actúan en la iglesia o con otros cristianos. Jesús dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso lo vemos en Mateo 12:34. Este es un verdadero, pero no absoluto principio porque las personas pueden acercarse a Dios con su boca y honrar al Señor con sus labios y aún así sus corazones estar lejos de Dios. Por supuesto, sus discursos los traicionan de vez en cuando, pero solo que tal vez nunca suceda en la iglesia. Esta manera de hablar, por hablar, pero no hacerlo de corazón no se terminó en los días de Isaías. Jesús citó este pasaje de Isaías cuando reprendió a los líderes religiosos de su día por su hipocresía. Mateo 15, del 7 al 9 y Marcos 7, del 6 al 7. También lo muestra, y tampoco se terminó en los días de Jesús. ¿Cómo es que sus corazones se alejaron de Dios? Sus corazones están lejos de mí, dice la palabra. Dios no se aleja de su pueblo. Ellos alejan su corazón de Él. Dice la palabra de Dios, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres. El pueblo de Jerusalén no tenía temor del Señor en sí mismo. Tenía que ser mandado por otros. Sus corazones no respondían a Dios, sino solo a hombres. Vemos también que dice la palabra perecerá la sabiduría de los sabios. Dado que el orgullo de Jerusalén los había llevado a una ceguera espiritual, a un sueño, a una ebriedad, a no saber leer, a una hipocresía, Dios destruiría la sabiduría de los sabios, sus sabios. Isaías llama a esto un prodigio grande y espantoso, el que Dios rechace la sabiduría de los hombres y demuestre la suya. Pablo también está sorprendido por la sabiduría del hombre y cómo se comparaba a la necedad. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, dice la palabra de Dios, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto lo leemos en 1 Corintios 1,
21 al 25. ¿Quién nos ve? Leíamos. En su falsa sabiduría, el orgulloso pueblo de Jerusalén pensó que ellos podían esconder sus pensamientos, encubriendo el consejo y sus obras. Dice la palabra, y sus obras están en tinieblas. ¿En tinieblas de quién? ¿De quién se van a esconder? ¿De quién nos podemos esconder? ¿Del Señor? Dice también, vuestra perversidad ciertamente será sepultada. Ellos pensaron que se podían ocultar del Señor y que ya lo tenían bien medido, pero la verdad es que era lo contrario. El Señor ya los tenía medidos y ellos no conocían a Dios en lo más mínimo. Qué tremenda enseñanza. Qué tremendo es empezar a caer en palabras huecas, en palabras infladas, sin una consagración, sin una realidad en el corazón. Iglesia, que esto nos mueva el corazón a que nuestras palabras sean coherentes a lo que hay en nuestro corazón hacia Dios. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿Qué podemos hacer para escondernos de Dios? Nos estamos engañando a nosotros mismos. Que nuestras palabras sean la verdad que hay en nuestro corazón. Oremos. Amado Señor, no permitas que nos acerquemos a ti solamente con nuestra boca y con nuestros labios, pero con un corazón lejos de ti, Señor. Trae temor tuyo a nuestro corazón, a entender que debemos ser coherentes con lo que hablamos. Podemos engañar al hombre, podemos engañar a todo el mundo, Señor, pero a ti no. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad, Señor, y a trabajar día a día por honrarte. Y que cada vez que queramos levantar tu nombre, nos revisemos primero si eso es lo que hay realmente en nuestro corazón, Señor. Quita la religiosidad de nuestra vida, Señor, y ayúdanos a examinarnos día a día, Señor, para poder rendirte una vida realmente que te agrade. En el nombre de Jesús. Amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.